Bueno, para comenzar, quiero saludarlos a todos ustedes. Ha llegado el 2023, este es un año nuevo que quiero desearles ante nada, una felicidad, que todos los deseos que ustedes tengan pues se hagan realidad en este 2023. Hemos iniciado un año conflicto, desde el conflicto, profundizándose, yo creo, la polarización con la detención, detención y posterior encarcelamiento de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, que tenía una orden de aprehensión desde octubre pasado, pero que porque no se había presentado a declarar ante el caso Golpe 1, lo que se conoce el caso de Golpe 1, que tiene que ver con las acciones previas a la ascensión de Yanine Áñez a la presidencia y con la renuncia de Evo Morales el 10 de diciembre del 19. Según la acusación, Camacho conspira y fomenta actos terroristas para lograr la caída de Morales. Hace 4 días atrás, el ministro de Gobierno hace una conferencia de prensa donde denuncia que hubo sobornos a terceros, que en ese momento fungía de jefe de las Fuerzas Aéreas, para lograr su respaldo, el respaldo a Luis Fernando Camacho y que se le dé la espalda a Evo Morales. Esto se confirma también en las denuncias o con el abogado de terceros que confirma que estos depósitos han sido hechos, pero no para, el abogado dice, pero no para estas razones. La reacción en Santa Cruz sobre la detención de Camacho ha sido importante, ha sido explosiva. Se han tomado temporalmente 2 aeropuertos, se ha quemado completamente la fiscalía, 40 vehículos que estaban alrededor de la fiscalía, la fachada de la casa del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, se atacó otras instituciones estatales, ha habido varios intentos de tomar el comando departamental de la policía, marchas, protestas que se han dado desde el día de la detención de Camacho hasta el día de hoy. Ya son 8 días que la gente se reúne en el Cristo y que existen protestas y enfrentamientos nocturnos violentos. El Comité Cívico atribuye a los incendios que estos incendios han sido autoatentados, pero no muestra ninguna prueba de que hayan sido realmente autoatentados. La policía ha detenido a más de 90 personas relacionadas con estas acciones, tienen acusaciones de estas acciones vandálicas. Pero más allá de estos hechos, que quizás, por supuesto, y ustedes ya conocen y seguramente está al tanto a este programa, lo que le interesa es que podamos ver cuáles son los efectos en el mapa político, en el escenario político de este hecho, que es la aprehensión de Luis Fernando Camacho. De esto hablaremos con invitados especiales, así que quédese con nosotros, nos vamos a un corte y volvemos en nada para iniciar este diálogo en desacuerdo. ¿Cómo se rearticula, cómo se reconfigura el mapa electoral después de la aprehensión de Luis Fernando Camacho? Quédese con nosotros. Volvemos a Desacuerdo y esta noche quiero, en este primer programa del 2023, quiero presentar a mi panel. Con nosotros está esta noche Armando Ortuño, vía Zoom. Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, bienvenido a Desacuerdo. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los espectadores, a Daniel, a Luciana y a ti, Susana. Muchas gracias. Con nosotros esta noche también desde Santa Cruz está Daniel Valverde. Daniel, a quien siempre le agradezco estar en este programa y con nosotros. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, Susana. Muchas gracias, honrado por la invitación. Un saludo también a Armando, a Luciana y bueno, a todo el público que sigue tu programa. Muchas gracias. Luciana nos acompaña esta noche desde Alemania. Luciana, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el programa. Bienvenida. Muchas gracias, Susana, a ti por la invitación. Un gusto estar en tu primer programa del 2023. Un saludo a Armando, a Daniel y a todas y todos los que nos ven. Bueno, Luciana, voy a empezar contigo y este año ha sido, lo señalábamos en la introducción del programa, inicia, yo creo, abonando en la polarización, profundizando la polarización. Y la pregunta que hacíamos al final de la introducción,
Se puede decir que con la detención de Camacho hay una reconfiguración del mapa político boliviano, y ¿en qué sentidos? Si la hubiera, ¿en qué sentidos existe? Bueno, yo diría que evidentemente si tú mueves una ficha que es importante en el tablero político, modificas el resto de posiciones, ¿no? Y en ese sentido sí hay desplazamientos importantes, ¿no? Porque uno, primero que el Comité Cívico o el Movimiento Cívico Cruceño y en particular Camacho se constituía desde el 2019 hasta la fecha el liderazgo más relevante de la oposición, es decir, lograba alinear al resto de tendencias políticas de centro-derecha hacia la derecha radical. Y por lo tanto también se constituía en el principal antagonista del MAS, ¿no? Y que de hecho era objeto de sus propias fisuras y disputas internas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que produce la detención de Camacho, yo diría que, al menos para plantearlo por el momento en términos generales, tres cuestiones, ¿no? La primera de ellas, que es muy importante, es que produce la reinstalación de la cuestión democrática en el centro de la contienda política, ¿no? Es decir, esto que había sido una lucha por el significante democracia en el 2019 vuelve a aparecer en este momento como un elemento fundamental y sobre todo, ¿por qué? Porque a diferencia del censo y de otras cuestiones, tiene mayores posibilidades de irradiación al resto del campo político nacional, ¿no? Entonces, la cuestión democrática vuelve a estar en el centro y sobre todo, y a mí sí me interesa mucho rescatar esto, porque se inscribe dentro de conflictos políticos y sociales, ¿no? Porque muchas veces, yo siempre ando escuchando medios, etcétera, hay un discurso así abstracto de la democracia que no logra entender las disputas efectivas, materiales, concretas que están en juego entre grupos, ¿no? Pero en todo caso tenemos ahí la democracia nuevamente como un significante en disputa, ¿no? La siguiente cuestión es que produce movimientos tanto dentro del MAS como en la oposición. Por un lado, yo diría dentro del MAS, nos visibiliza un liderazgo de Arce mucho más, con mayor autoridad, pero también con mucha más flexibilidad táctica y estratégica, porque Arce tiene la capacidad de moverse del centro hasta la izquierda, ¿no? Y lo que ha hecho con la detención de Camacho es moverse hacia la izquierda, vaciando de algún modo el discurso de la facción de Evo Morales, que le acusaba de traición, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué produce eso? Por un lado, lo que ha generado es alineamientos más fuertes en torno al liderazgo de Arce, pero al mismo tiempo ha producido una unificación también del MAS en torno a la defensa del gobierno y, por tanto, también a la aprehensión de Camacho, ¿no? Y por otro lado, yéndome al nivel de la oposición, yo creo que desde el inicio siempre hemos sabido que es una oposición tremendamente fragmentada, tanto dentro de Santa Cruz como en todo Bolivia, ¿no? Hay múltiples liderazgos, los opositores no logran establecer coaliciones estables, en Occidente las protestas son atomizadas, tienen dificultades para, inclusive en Santa Cruz, para cambiar la escala del conflicto, ¿no? Pasar de un conflicto local a un conflicto nacional, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace que la figura de Camacho desaparezca es abrir un escenario de disputa interna para la reconfiguración de liderazgos tanto dentro de Santa Cruz como fuera del país. ¿Y cómo lo hacen? Precisamente capitalizando la aprehensión de Camacho, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Si se quiere, un alineamiento en torno al liderazgo de Arce en el MAS y una apertura de luchas, disputas internas por representar la cruceñidad en el bloque de la oposición y luego por representar al principal antagonista del MAS a nivel nacional. A ver, pero la respuesta de Santa Cruz, Luciana, a ver, dentro de creo que no lo señalas en tus 3 puntos, ha sido una respuesta de identidad, una respuesta que no, digamos, que viene de un grupo, que no se siente cómodo con el gobierno de Arce desde que inicia el gobierno de Arce, ¿no es cierto? Y digamos, entienden en la detención de Camacho una afrenta simbólica fundamentalmente, ¿no? ¿Coincides con esto? Completamente. Y yo creo que sería un error, por ejemplo, creer que estamos otra vez frente a 2 bloques compactos. Permanentemente hay que decir que hay 2 elementos que marcan este periodo político, este momento político, ¿no? Uno es la radicalización,
que tiene que ver con esta defensa a ultranza de determinados valores y marcos ideológicos, y además de ver los medios solamente en términos instrumentales, ¿no? Esto es la radicalización, y la fragmentación, que hay múltiples liderazgos que se disputan la representación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Yo ahí coincido mucho con lo que tú dices, que en la oposición en general haya dos marcos interpretativos que a veces logran converger y a veces no logran converger. Uno de ellos, por ejemplo, es este de la cruceñidad, que lo hemos hablado ya en otras ocasiones, que lo que ha hecho es, con la aprehensión de Camacho, personalizar el agravio, ¿no? Pero esto puede ser representativo dentro de Santa Cruz e incluso con muchos matices, violencias, etcétera, pero no logra significar algo relevante en Occidente, porque en Occidente la figura de Camacho no puede representar la democracia, y más bien tiene una connotación negativa muchas veces asociada a un proyecto de restauración conservadora que no genera adherentes, ¿no? Entonces, en cierto modo, es la democracia la que permite estas conexiones, pero hay una tensión ahí intransigente, ¿no? Porque para muchos sectores de Occidente, la cruceñidad y sus mecanismos, sus objetivos, sus proyectos, no son para nada democráticos. Entonces ahí es cuando estos marcos también se separan. A ver, muy interesante todo lo que has planteado, y voy a saltar a Daniel, que es cruceño y que nos interesa. Daniel, quisiera que nos, que nos confirmes o refutes algunas impresiones que de pronto desde fuera se ven que están pasando en tu región, ¿no? El momento en que se detiene a Camacho es un momento clave, porque el movimiento cívico estaba cansado de un larguísimo paro de 36 días, en que incluso ha encontrado disconformidades en la población, en sectores empresariales, en sectores que de pronto apoyaban el paro, pero ya la cantidad de tiempo que ha durado el paro evidentemente ha desgastado. Dos, no hay unanimidad entre los distintos actores sobre qué, digamos, medidas, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo, el tema de vender alimentos y otros productos a Occidente. Me parece que de esta declaración se han desprendido en la semana en dos ocasiones los propios empresarios, ¿no? Que han recordado que la región, si se debilita económicamente, entonces empeora, digamos, y desmejora las capacidades de lucha del departamento. ¿Qué opinas sobre estas dos cuestiones y, por supuesto, sobre lo que apunta Luciana? Perfecto, gracias, Susana. A ver, yo creo que más allá, ¿no?, de cualquier evaluación que podamos hacer, que siempre va a ser preliminar, ¿no?, porque creo que los escenarios se van a ir reconfigurando, debo expresar mi preocupación porque se suponía que el año 2023 tendríamos que haber pasado de un escenario de estabilidad precaria a un posible escenario de mayores acuerdos, ¿no? Había una nueva configuración en la misma Asamblea Legislativa Plurinacional. Por supuesto que la movilización que encabezó Santa Cruz por el censo generó un desgaste, pero asimismo demostró, ¿no?, las grandes debilidades que tiene el Estado y el mismo gobierno, ¿no?, con la administración de un tema tan básico como es un censo. Entonces, creo que lo que está ocurriendo más bien es un momento de crispación que, reitero, se puede profundizar. Y más allá, ¿no?, de que no estén debidamente conectados los sectores, no tengan unanimidad, ¿no?, en cuanto a las medidas que se deben tomar, a las decisiones que se deban tomar. Yo siento en Santa Cruz, y esa es la temperatura que hay en Santa Cruz, una sociedad bastante afectada, ¿no? Una sociedad que ha visto y ha censurado la manera en que ha procedido el gobierno, ¿no? Ha habido desde el punto de vista jurídico, ¿no?, y desde el punto de vista de la manera en que se aprendió al gobernador Luis Fernando Camacho un uso excesivo de la fuerza, además conduciéndolo a un juez en un momento en que la justicia está totalmente cuestionada, ¿no? Entonces, todos esos aspectos agravan la relación que debe tener el gobierno con Santa Cruz. Va a ser una relación, creo, más tensa de lo que nos podemos imaginar. Creo que, de alguna manera, lo que ha hecho el presidente Arce es
quizás alejarse definitivamente de Santa Cruz, y eso creo que es muy complicado para el presente y el futuro del país, por lo menos por el resto de la gestión del presidente Arce. Considero que el presidente Arce además se ha alejado, si bien intenta ahora ser el referente central de la izquierda, entre comillas, porque creo que es muy discutible en este momento hablar de izquierda, ¿no? Porque en el contexto latinoamericano hay distintas izquierdas, y hay izquierdas que se han renovado, como las de Colombia, como las del mismo Lula, que creo que esa debería ser la tendencia del presidente Arce, acercándose a las clases medias, a los sectores empresariales, a los sectores productivos, a las regiones como Santa Cruz. Y veo más bien un gobierno que en esa disputa dura que tiene por ser el candidato del año 2025 ha tomado una decisión apresurada, ¿no? Tratando cabalmente de, reitero, ser el referente del gobierno, pero sacrificando su relación con otros sectores que esperaban en este año 2023 un nuevo capítulo en la relación entre el poder central, las regiones, los núcleos urbanos, los sectores productivos, etc. En el fondo, Susana, yo creo que para no mirarlo tan superficial, considero que hay, voy a ser quizás reiterativo, dos problemas estructurales en Bolivia que no se los ha atendido. Uno que tiene que ver con la política misma, ¿no? No hay proyectos políticos renovados, verdaderamente democráticos, que abracen a todos a la gran mayoría de los bolivianos. Hay un problema de caudillismo excesivo, y en esa línea también ahora está disputando la representatividad del presidente Arce. Hay una total ausencia de autocrítica, porque se habla de la crisis y del proceso contra Camacho con la presidenta Áñez, pero se lo habla a partir del año 2019, cuando esta crisis se generó el año 2016, ¿no? Por no haber acatado los resultados de un referéndum. Y entre ellos viene la otra megacrisis que tiene el Estado boliviano, que tiene que ver con una pésima administración de justicia, unos jueces totalmente sometidos al poder político, una falta de credibilidad, que lo correcto hubiera sido, para obviamente no considerar que se está queriendo generar impunidad, primero reformar la justicia, generar escenarios de confianza con relación a ello. Lo ha recomendado el relator de las Naciones Unidas, que vino e hizo un análisis de la situación de este tema en Bolivia, lo hizo la CIDH, el grupo de expertos. Todos han indicado que en Bolivia la justicia lamentablemente no funciona, y formar una comisión de la verdad, ¿no? Que nos permita la reconstrucción histórica, real, ¿no es cierto?, no sesgada, de lo que ha ocurrido en el país, para no seguir prolongando esta polarización que va a dañar la convivencia, que va a dañar la economía, y que creo que nos pone realmente en una situación crítica de aquí en adelante. Reitero, creo que lo profundo y lo estructural son esos dos temas que habría que atender. No se lo ha hecho, ¿no? Y lo que se ha hecho es hipotecar el futuro del gobierno del presidente Arce. A ver, yo voy a volver al tema más coyuntural, porque yo coincido en que definitivamente hay grandes temas que están en crisis en Bolivia, y el tema de la justicia, por supuesto, que lo está, y hay una discusión ahí. Nos quedamos sin justicia, la reformamos primero, ¿qué es lo que se hace? Y creo que es un debate ineludible del 2023. Volviendo un poco a la coyuntura que ahora mismo vive Santa Cruz, Daniel, las medidas que han tomado los cruceños, ¿no te parece que tienen un carácter extremo? De pronto hemos visto estas quemas, ¿no? Esta situación tan de violencia, de enfrentamiento, ¿no es cierto? Y evidentemente uno entiende porque cierto tipo de decisiones, porque obviamente estas decisiones se han tomado en cabeza caliente y qué sé yo. Y ahí yo te pregunto, ¿cuán sostenible es el hecho de que Santa Cruz siga con esas medidas, ¿no? Por ejemplo, es que en Santa Cruz se ubican muchos grupos empresariales, se ubican fábricas, se ubican bancos, supermercados, es decir, y de alguna manera quizás sea utópico pensar en el hecho de que se suspendan las ventas al resto del país, ¿no? Como lo apuntaban de pronto los empresarios, ¿no? Y por otro lado está el tema de los bloqueos, que están impidiendo que sean los productos cruceños que se desplacen, ¿no? A otras ciudades del país, ¿no? Uno leyera y dijera,
parece que Santa Cruz se está asediando a sí misma, ¿no? Yo recuerdo cuando hubo este anuncio del cerco en el paro de los 36 días, había una gran indignación, ¿no? Y hoy por hoy Santa Cruz decide cercarse, ¿no? Casi voluntariamente, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? No, no, a ver, estamos en un momento de confusión colectiva, indudablemente. Creo que las medidas de protesta van a ser difícil que se sostengan en el tiempo, en los decibeles, ¿no?, que se han generado a partir del 28 de diciembre. La reacción de la gente ha sido casi espontánea, creo que de verdad se sintió agredida. Y no solamente la gente que apoya a Camacho, que Camacho estaba en su peor momento en términos políticos aquí mismo en Santa Cruz, sino de la gente que siente que esto es más que todo como una agresión, ¿no?, a Santa Cruz en su conjunto. Lo que pasa es que aquí hay un problema también estructural. El gobierno nunca entendió, ¿no?, la región, ¿no?, nunca pudo dialogar. Y Santa Cruz también está en un momento en que no se entiende, ¿no? O sea, el comité cívico no es una institución que en este momento cabalmente integre a toda la comunidad cruceña, pero aún así ha habido una reacción. Esto de las medidas de no llevar productos que se producen en Santa Cruz hacia el occidente, creo que es un poco parte de la retórica del momento, ¿no? Va a ir decantando esto, yo creo que en otro tipo de situaciones, pero no obstante, lo que yo veo, y te reitero, Susana, es que la relación del gobierno central con Santa Cruz ha quedado seriamente afectada. Es decir, el proyecto del MAS no tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de crecer, ¿no? La tendencia más bien a decrecer y que haya cada vez una censura mayoritaria, no solamente de los sectores conservadores, por favor, de Santa Cruz, sino de la sociedad en su conjunto, porque además el MAS nunca ha generado cuadros, ¿no?, que tengan una lectura abierta, democrática de lo que es Santa Cruz en sí mismo, ¿no? Sino que básicamente lo que han hecho es condenar, ¿no?, censurar, pero sin interpretar tampoco lo que es Santa Cruz. Entonces, creo que de este momento de confusión colectiva seguramente poco a poco irá decantando. Hay una dirigencia cansada, el mismo presidente del Comité Cívico está ya de salida porque hay elecciones en el Comité Cívico en el mes de febrero. Yo creo que las medidas que vengan van a ser medidas aisladas, pero van a ser de resistencia fuerte hacia el gobierno, ¿no? A ver, ahí nos quedamos, Daniel, porque quiero ya pasarle la posta a Armando. Precisamente en este tema que apuntaba Daniel en su primera intervención. Hace unos meses atrás, Armando, el presidente Arce podía escoger acercarse más a las clases medias, ¿no? Y lograr unas simpatías y apoyos, ¿no es cierto? O apoyarse en los movimientos sociales populares. Y creo que Arce ha decantado por los movimientos sociales. ¿Cómo analizas esta decisión? ¿Pudo tomar otra decisión? ¿Qué beneficios y qué problemas esto le trae a corto y a largo plazo, Armando? Bueno, muy interesante las dos posiciones que me han antecedido. Creo que plantean bien la complejidad del momento en que estamos, ¿no? Para responder a tu pregunta, yo diría, que quisiera decir un par de cositas. Uno, creo que realmente el desafío que tenemos en este momento es leer el escenario, entendiendo que me parece que es un escenario que todavía está en evolución, pero que creo que ya mezcla elementos del viejo escenario de polarización que ya lo conocemos, pero con nuevos elementos que creo que plantean horizontes políticos también renovados en el país. Es decir, me parece, y en eso un poco entrando en discusión con Luciana, me parece que el eje ya no es el clásico eje democracia, que fue un poco el eje de los conflictos polarizados desde el referéndum del 2016 hasta prácticamente la elección del 2020, sino creo que hay nuevos elementos que voy a mencionar ahorita justamente dentro, que han aparecido en los últimos 2 años. Entonces creo que el conflicto es un poco más complejo, más desordenado también. Creo que la frase que decía Daniel de una confusión colectiva, yo me inscribo dentro de la confusión colectiva, porque creo que todos tenemos que reordenar un poco nuestros marcos de análisis.
Y aquí vengo a tu pregunta específica, Susana. A ver, a mí si tú me preguntabas antes de la detención de Camacho, ¿cuáles eran los temas fuertes que marcaban el año político 2022? Yo te marcaba dos grandes temas. Uno, el principal para mí del año 2022, y en eso seguramente algún gente no va a estar de acuerdo, para mí el principal tema de cambio del año 2022 es la crisis política interna dentro del MAS. Y creo que ese es un factor muy importante incluso para entender la detención de Camacho, ¿no es cierto? Y el segundo tema era la reemergencia del conflicto regional, ¿no es cierto? A partir del conflicto del censo y todas sus consecuencias. Y el tercer elemento y es un tema que no estamos viendo y que es clave también para pensar los nuevos escenarios, y también lo de Arce, es la estabilidad económica y cierto desacople que se está produciendo entre la conflictividad en Santa Cruz y la manera como todo el resto del país reacciona frente al conflicto cruceño. ¿Okay? Es decir, en cierto sentido, el conflicto cruceño me parece que en este momento refleja algunos de los elementos más exacerbados de los conflictos polarizados que hemos vivido en los últimos 3, 4 años, ¿no? Es ahí donde se concentra la intensidad. Pero lo llamativo, yo lo planteo como pregunta, es ¿por qué eso no está irradiándose al resto del país? Es que hay otros elementos que han entrado, me parece. Uh-huh. A ver, la figura de Camacho, quiero hablar un poco de la figura de Camacho, Armando, que has dicho varias cosas interesantes. Está ahora mismo en el centro de las miradas y de pronto de las acciones de la oposición, porque esto, la detención, ha provocado, bueno, todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero ¿crees que el encarcelamiento haga que Camacho sea, digamos, el mártir, el eje, digamos, de acciones del antimacismo verdaderamente, ¿no? O sea, ¿logrará ser la figura de Camacho? Carlos Mesa debería preocuparse, no lo sé, es decir, ¿logrará ser la figura de Camacho quien sea el eje articulador de esa oposición? Todo depende, sí, yo te diría que es muy temprano para decirlo, porque estamos a pocas semanas del suceso y la construcción de estos fenómenos, digamos, toma más tiempo. Es decir, va a depender mucho. A ver, potencialmente uno podría decir que volverse un mártir frente a un gobierno abusivo te puede generar un capital político. Digo, el mejor ejemplo de eso es Leopoldo López en el caso de Venezuela, ¿no es cierto? Es decir, se va construyendo un liderazgo político en la medida en que Leopoldo López era un líder más de la oposición antes de que lo arresten. 2 años después del arresto era el líder más importante, digamos, de la oposición venezolana, a partir de la imagen que él va construyendo, digamos, a partir de su arresto. Entonces, pero eso es un proceso, hay que hacer ciertas cosas para lograr ese objetivo. Donde tengo dudas, y creo que lo mencionó Daniel, donde hay más dudas sobre esto, es en hasta qué punto Camacho puede expresar un proyecto, una idea política que vaya más allá de Santa Cruz. Nos queda claro que en Santa Cruz es muy fuerte el impacto de su detención, genera, moviliza, articula, ¿no es cierto? Eso creo que es innegable y eso no podemos tapar el sol con un dedo. Pero la gran pregunta es, ¿hasta qué punto moviliza, articula y genera algo en el resto del país? Y él va a ser, es decir, el riesgo de Camacho, poniéndome de su lado, es quedar, como ya le estaba pasando, quedar atrapado en ser la bandera de una demanda regionalista, estrictamente regionalista. Su gran reto sería, digo reto porque no creo que todavía esté definido, es que él se vuelva la bandera de lo que decía Luciana, del conflicto en el eje democracia, ¿no es cierto? Pero si él se queda solamente en el eje regionalismo y demandas específicas de Santa Cruz, se queda atrapado. ¿Por qué? Y eso las encuestas lo muestran. Es decir, pese incluso a su arresto, Camacho sigue siendo uno de los políticos más rechazados a nivel nacional, ¿no es cierto? Es decir, no despierta simpatía en el occidente. Eso será justo, injusto, ese es otro tema. Lo cierto es que no despierta simpatías y que es asociado también, y los collas también tenemos nuestras obsesiones identitarias, que creo que también a veces no se las entiende. Es decir, los collas también tenemos un cierto nacionalismo boliviano, ¿no es cierto?, muy fuerte, que
que nos afecta en nuestras decisiones políticas. Y la idea de la separación, por mucho que sea digamos, una imagen, ¿no es cierto?, incorrecta, está también en la cabeza de mucha de la gente en el occidente. Y eso yo creo que dificulta la entrada del discurso y de la imagen de Camacho. Entonces, él tiene el reto probablemente de aprovechar, lo digo aprovechar en ese sentido, su situación para fortalecerse, pero tiene esas limitaciones, me parece, ¿no? Ahora, y eso quiero cerrar con esto. Sin embargo, la detención de Camacho me parece que desordena todavía más a la oposición, porque lamentablemente, digamos, uno ve que el riesgo también de lo que está pasando ahora en Santa Cruz es que la oposición, ya antes yo decía que la oposición había quedado en cierto sentido atrapada por el discurso radical de Camacho, toda la oposición boliviana, sin poder plantear otras cosas. Y ahora me parece que cuidado que quede atrapada, ya no solo por el discurso radical, sino por la idea de la violencia. Armando, me tengo que ir a un corte. Daniel, Luciana, ya vuelvo ahorita. Realmente muy interesante todo lo que se ha planteado. Estamos hablando del escenario político que deriva posterior a la detención de Luis Fernando Camacho. Quédese con nosotros, que volvemos en un momento. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche estamos hablando de lo que significa, lo que ha dejado, digamos, la aprehensión y posterior detención de Luis Fernando Camacho en el escenario político nacional. Esta noche estoy hablando con Armando Ortuño, Daniel Valverde y Luciana Jáuregui. Luciana, quiero volver con vos. ¿Cómo quedan algunas figuras secundarias? Es decir, después de este suceso que tienen, por supuesto, importancia, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, le ha tocado contener movilizaciones cruceñas que son importantes, que se han ido dando en estos últimos días a propósito de la detención, la propia detención de Luis Fernando Camacho. Y esto, más allá de las críticas que han existido y que que Daniel las ha señalado en este escenario y que existen en diversos escenarios, esta detención y estas movilizaciones no han derivado en muertos, ¿no? Tomando en cuenta que el 2019, principalmente la policía, digamos, había actuado de forma, ¿cómo te puedo decir?, violenta, y luego el informe del GI lo expresa, con incluso hechos sumarios en cuanto a muerte y qué sé yo, ¿no es cierto? Todo esto, ¿no? Todo lo que ha significado el conflicto del 19, ¿no? Ha derivado, por supuesto, también en detención de policías y toda esta cuestión, ¿no? Pero al parecer, ¿qué se llama? Eduardo del Castillo está logrando mantener la lealtad de la policía, porque era otro de los temas, ¿no es cierto? La policía está siendo presionada en Santa Cruz, se hace presiones al comando, y ahí se han dejado ver incluso las esperanzas que existen de un nuevo motín policial. Pero parece que esto no vaya a darse, parece más bien que se ve una lealtad de la policía al ministro del Castillo. ¿Qué opinas sobre este tema? Yo creo que si lo planteas en específico en relación a la policía, es claro que la policía, los militares, todas las fuerzas del orden son en general volubles a la relación de fuerzas, ¿no? Y en este momento la relación de fuerzas es más favorable ciertamente al MAS y en concreto a la facción de Arce que tiende a imponerse dentro del bloque masista, ¿no? Y eso puede ir variando en la medida en que avance la correlación, cambie la correlación de fuerzas también, ¿no? Entonces, yo no me aseguraría de decir que haya lealtades o construcciones políticas o fidelidades, para nada, ¿no? Yo creo que más bien ha sido una cuestión meramente circunstancial. Y ahí, volviendo a lo que tú decías, yo creo que hay dos fenómenos que se han generado y voy también un poco precisando con lo que decía Armando. Que una es que evidentemente dentro de el MAS hay un fortalecimiento de la autoridad del liderazgo de Arce, de su tendencia y de su facción, pero del otro lado evidentemente, y cala muy bien con lo que decía Daniel también, hay una desorientación completamente fuerte, desorientación estratégica, ¿no? Es decir,
Nadie sabe ahora a dónde va a apuntar, a qué proyecto, con qué objetivos, etcétera, ¿no? Y yo creo que el conflicto de Camacho ha mostrado una debilidad muy fuerte en la oposición, que es completamente reactiva, ¿no? Es decir, solamente está encargada de contener algunas cuestiones del MAS, de desplegar repertorios de violencia, ¿no? De quemar instituciones, etcétera, ¿no? Que tienen un simbolismo fuerte además, ¿no? Porque empiezan a disputarle ciertas prerrogativas al Estado de control institucional, control territorial, control del monopolio de la fuerza, etcétera, ¿no? Pero no llegan mucho más que eso, ni siquiera dentro de la propia Santa Cruz, ¿no? Es decir, ni siquiera, y es tan fuerte porque ni siquiera la propuesta de federalismo termina de cuajar dentro de la propia Santa Cruz, ¿no? Y si ya nos ponemos a pensar en términos más complejos, a nivel nacional, lo único que tienen es este articulador de democracia que tampoco hace un proyecto, no hace un proyecto de país, ¿no? Pero Yo bueno, creo que el momento que hubo, ahí te corto, Luciana, porque, a ver, la democracia es una bandera fuerte, potente, importante. Eso logró el derrocamiento de Evo Morales, ¿no? Al lado del fraude y lo que quieras de usar esas banderas, pero era la bandera de democracia. por supuesto, es un factor movilizador, una idea fuerza fundamental, pero eso no te hace proyecto, ¿no? La democracia generalmente está más bien asociada a un medio de cómo lograr el proyecto, e incluso tiene dificultades dentro de la propia oposición porque se ha demostrado los episodios de violencia, etcétera, demuestran que ellos también hacen un uso instrumental de la palabra democracia y de los propios mecanismos de la democracia, ¿no? O sea, no es casual que la policía en 2019 estaba a su favor y que masacraran a campesinos en Sacabicencate, etcétera, ¿no? O sea, es decir, la democracia tampoco es suficiente para hacer proyecto político, ¿no? Y yo creo que, y ahí quiero irme un poco a lo que decía Armando, hay otras cuestiones muy importantes que creo que hay que decir, ¿no? Por un lado, la fuerza de la oposición está centrada en dos clivajes. Uno es el clivaje región-estado, que tiene a sus dos polos fundamentales radicales, Santa Cruz y Potosí, esta vez menos Potosí, y otro es el clivaje masismo-antimasismo. Cuando esos dos clivajes se articulan, hacen oposición nacional, ¿no? Y además con su polo urbano, ¿no? Cuando eso funciona, estos diríamos ya tres, región, urbes y masismo-antimasismo, se articulan, hacen oposición nacional. Pero eso resulta problemático en este momento porque estamos hablando de un nuevo momento político. De ahí me voy también a lo que decía Armando, que sí creo que vale la pena decirlo, la especificidad de este momento, y coincido plenamente con lo que él dice, que ahora existe una población flotante, ¿no? Hay una población flotante que no es, digamos, impermeable a lo que está pasando, es voluble, ¿no? O sea, yo he escuchado mucho actualmente tendencias que dicen, yo no estoy de acuerdo con la forma en que detuvieron a Camacho, pero estoy seguro que Camacho es culpable, ¿no? Esa población estoy hablando, ¿no? Que es voluble a los cambios en el escenario político, etcétera, pero que al mismo tiempo está agotada de la polarización. Entonces, quizá muchas de las posibilidades políticas a futuro de las dos tendencias sea captar a esta población que está flotando, predispuesta más bien a encontrar otros tópicos, otros proyectos, ¿no? Una perspectiva más con proyecciones que con simplemente restituciones o vueltas hacia atrás. A ver, muy interesante lo que has dicho. Yo quiero volver un poco a las figuras, Daniel, porque quiero que nos cuentes un poco el escenario ya interno dentro de Santa Cruz, ¿no? Se ha dicho que Camacho va a seguir siendo el gobernador, y aún así, aunque se haya señalado que Camacho va a seguir siendo el gobernador, seguramente el hecho de que él esté encarcelado, ¿no? Y distanciado de Santa Cruz va a tener también unos efectos importantes dentro del propio escenario político de la misma región, ¿no? Hemos visto un rector que había crecido mucho en su liderazgo en el paro de los 36 días, incluso muchos medios que claramente estaban apoyando el crecimiento del liderazgo de Vicente Cuéllar, y está prácticamente en estos días y sobre este tema no lo hemos visto gravitar, ¿no? Es decir, está prácticamente desaparecido. Rómulo Calvo ha sido cuestionado en estos días, ¿no? Por una prima de Camacho sobre su accionar, ¿no? Es decir, le cuestiona el porqué de las medidas, incluso ha sugerido que tiene un acuerdo con el gobierno central en cuanto a la detención de Camacho, ¿no? El vicegobernador se ha conocido en el pasado también
Mario Aguilera, unas distancias importantes con Luis Fernando Camacho, sobre todo, tú recuerdas en este conflicto de a quién dejas y no dejas, ahí se han expresado de manera pública las distancias que existen entre el vicegobernador Aguilera y Luis Fernando Camacho. Y creemos tiene además una segunda figura que es importante, ¿no es cierto? Y que yo creo que ha estado muy presente en las movilizaciones y que probablemente va a tratar de que nunca se le señale de traidor ni nada de aquello, que es Zvonko Matkovic, ¿no? Entonces, también dentro de la interna en poco lo que tú señalabas, vienen las elecciones del comité cívico también, que por supuesto ahí habían tensiones de cuál era el grupo que iba a hacerse de la presidencia del comité cívico, ¿no es cierto? Un grupo impulsado por Camacho, otro grupo impulsado por Calvo. Esas cuestiones de pronto cómo resultan, cómo decantan desde tu perspectiva luego de la aprehensión de Luis Fernando Camacho. A ver, la pregunta es un poquito complicada porque hay que hacer algo de futurología, ¿no? Pero lo que te puedo decir, Susana, es que la tendencia con relación a Luis Fernando Camacho a partir del momento de su detención es a fortalecerlo políticamente, a la inversa de lo que ocurría, ¿no?, antes del 28 de diciembre, que se veía un Luis Fernando Camacho muy disminuido en términos políticos, con muy bajo perfil, con muy poca gestión, ¿no? Hoy en día, más bien, ¿no es cierto?, la virulencia, la emotividad que ha generado la detención lo ha convertido en un referente, ¿no? Y creo que ha traspasado incluso las fronteras de Santa Cruz, ¿no?, que a él le costaba mucho. Se habla en el occidente del país, ¿no?, de Luis Fernando Camacho. En política, que hablen mal o hablen bien, lo importante es que hablen. Entonces, es un actor muy publicitado en este momento. Eso creo que es ajeno al desafío que tiene Santa Cruz de ser el centro partero de un nuevo proyecto político, ¿no? No solamente regional, sino también nacional. Creo que poco a poco se van dando algunas condiciones para ello. Vos has citado algunos nombres. Creo que en la crisis y en el paro prolongado que tuvimos, descolló mucho la figura del rector de la Universidad Gabriel René Moreno, me refiero a Vicente Cuellar, que creo que de alguna manera expresa, ¿no?, una forma alternativa de lo que son los grupos tradicionales de poder que hay en Santa Cruz, ¿no? Creo que la expresión del rector es un poco la expresión de esta Santa Cruz emergente, de esta Santa Cruz renovada, integradora, que necesita abrirse espacio, ¿no?, y que necesita además ser escuchada tanto por el resto del país como también en la interna de Santa Cruz. Creo que los grupos tradicionales han llegado al límite, ¿no? Ya no tienen fórmulas creativas como para salir de estos momentos de crisis, porque los paros han terminado, por supuesto, cumpliendo un rol importante en determinados momentos, pero también han tenido un costo demasiado alto en términos no solamente económicos, sino que en el último paro también en términos de convivencia, porque ya se generó una especie de confrontación interna por los efectos, ¿no?, que genera un paro para determinados sectores de la población. No obstante, lo que te puedo asegurar, Susana, ¿no?, y es algo que lo testeo permanentemente, es que las posibilidades que tiene el movimiento socialismo en Santa Cruz han decrecido tremendamente, ¿no? Yo creo que no tiene espacio el movimiento socialismo, tampoco tiene figura, ¿no? Lo único que han hecho es caldear permanentemente el ambiente, y creo que la gente en Bolivia, no solamente en Santa Cruz, en Bolivia, está cansada, ¿no?, ya de esta polarización. Por lo tanto, coincido con lo que decía Luciana, lo planteó antes Armando. Creo que es un escenario propicio para que se generen nuevas ideas, nuevas formas de hacer política, alternativas. Creo que está ahí la posibilidad. Veremos a ver quién recoge ese guante, quiénes pueden abrir esta nueva senda. Armando, ya para finalizar este bloque de desacuerdo, la pregunta, hay muchos medios que se han alineado con la oposición y que por supuesto generan una opinión contraria al gobierno. Luego está de pronto también aquello que señalaba Daniel, y es de pronto las sensaciones, ¿no? Esa cuestión de decir, bueno, se ha roto una relación, una posibilidad. Y
Yo te preguntaría un poco sobre la gobernabilidad de Arce a mediado plazo. Si dependiera de ti, ¿qué recomendaciones, qué medidas, digamos, habría que hacer de remediación, ¿no? Porque hay una situación también que de pronto hay para curar. Así que te voy a pedir que hagas una asesoría, mentira, ¿no? No, solamente te digo, No, a pues ver, sí, hablando del tema de la gobernabilidad de verdad a corto plazo, lo señaló, lo apuntaba Daniel y creo que es importante ver qué se hace, ¿no? O sea, qué va a pasar, ¿no? O sea, si tú tienes una sociedad, de pronto una población que se siente herida, ¿cómo resuelves también eso, tomando en cuenta que a Arce le faltan años de gestión? a ver, yo en el tema de gobernabilidad creo que justamente entraría por los dos temas y no le pondría solo una. Creo que, otra vez vuelvo, el tema de la cohesión interna dentro del MAS y el resurgimiento de la cuestión regional, que un poco nos acompaña en todos estos conflictos desde mediados del próximo año hasta lo que está pasando estos días, y todavía hay cosas que van a pasar probablemente. Y entonces hay que ver todavía cosas que van a suceder. En eso soy también precavido, porque la dinámica, mira, si nos hubieras convocado el 28 de diciembre, hubiéramos hablado otra cosa que lo que estamos hablando ahorita. Pues para que veas la velocidad de algunas cosas en Bolivia, ¿no es cierto? Y cómo te modifican algunas impresiones. Entonces, sujeto a lo que estamos hablando hoy, ¿no es cierto? Yo te diría que la gobernabilidad en este momento del gobierno, pero la gobernabilidad de Arce, tiene que ver con resolver esos dos temas. Yo creo que siguen sin resolver. A ver, te voy a decir el primero casi telegráficamente. En el tema de la cohesión interna del MAS, me parece que es verdad. Arce se fortalece con lo que ha pasado en las últimas semanas, ratifica un poco su autoridad dentro del bloque masista, responde a la necesidad interna de resolver ese problema, que era un problema también. Es decir, cuidado, igual que hay un sentimiento en Santa Cruz en torno al tema Camacho y las maneras de tenerlo, también es cierto que en el bloque masista hay también un sentimiento que no hay que descartarlo y no hay que no considerarlo en torno a la resolución y a la no impunidad de los hechos del 2019 y del 2020. Es decir, y eso también es un tema muy fuerte dentro de la identidad del MAS. Por eso creo que también en ese sentido la respuesta de Arce en este otro frente le ha ratificado su autoridad, le ha dado más fuerza, le ha permitido tomar la iniciativa dentro del conflicto interno que hay. Pero atención en eso, ya estamos hablando de gobernabilidad y futuro, sí me arriesgo a decir que yo creo que lo que Arce ha ganado es tiempo, básicamente. Ha ganado tiempo, pero, y eso siempre con Luciana en otras conversaciones hemos tenido, creo que en la medida que el MAS no resuelve el problema de fondo de su cohesión interna, que es tener algún mecanismo de toma de decisiones, que es lo que dice nuestro amigo Fernando Mayorga, ¿no es cierto? Y no encuentre una manera de ordenar sus decisiones en términos de las candidaturas del 2025, cuidado que esta especie de ventaja de Arce en el bloque masista dure lo que va a durar estos eventos, ¿no es cierto? Unos cuantos meses y después volvamos a las dinámicas. Yo creo que el presidente se fortalece en su bloque, tiene más elementos para controlar las inestabilidades que se venían muy fuertes, pero el presidente tiene que hacer ciertas tareas en los siguientes 6 meses para estabilizar esa su situación dentro de su bloque. ¿Qué está detrás de toda esta tensión renovada en Santa Cruz? Y yo cada día estoy más convencido que parte de la ecuación de gobernabilidad, una parte importante de la ecuación de gobernabilidad del país, tiene que ver en la manera como bolivianos y el sistema político boliviano, qué espacio le va a dar a las dirigencias empresariales, sociales de Santa Cruz en el futuro. Creo que hay un malestar real en términos de el peso que tiene Santa Cruz en la política boliviana frente al peso que tiene en la economía, frente al peso que tiene en la sociedad boliviana. Y creo que ese desacople en buena medida, estoy hablando ya de temas estructurales, explica en buena medida el malestar. Y creo que una de las claves para la política futura en Bolivia, de todos los frentes, de un lado y del otro, es cómo se va a replantear la relación con Santa Cruz, el peso de Santa Cruz en el sistema político boliviano. Creo que ese es un tema crítico. Y agregaría un tema adicional, que es
que Santa Cruz al mismo tiempo es simbólico de los problemas, de los malestares de las clases medias bolivianas, ¿no? Y la manera como las clases medias encuentran su espacio dentro del Estado plurinacional. Algo de esto ya había en la crisis del 2019-2020, pero me parece que ahora se ha vuelto todavía más marcada. Entonces, parte de la ecuación de la relación del Estado plurinacional y el espacio que le va a dar a los empresarios, a las clases medias, y que va a ser clave para rediseñar la política boliviana futura, desde el MAS, desde las oposiciones, desde todos los lugares, creo que eso nos deja esta crisis también. Es decir, es una crisis que nos está mostrando que hay cosas que no se están ajustando y hay que darle respuestas desde todas las fuerzas políticas. Cada una tendrá su fórmula, pero sí me parece que ya no podemos, digamos, evadir el debate sobre el peso político que tiene que tener Santa Cruz en Bolivia y sobre el rol de las clases medias. Y en buena medida eso es lo que va a jugar. Yo diría, mi consejo al presidente, es decir, tiene que ordenar su partido y terminar de estabilizarlo, ojalá, y encontrar maneras de resolver institucionalmente sus disputas. Y en segundo lugar, tiene que empezar a preocuparse desde ese lado de institucionalmente y simbólicamente qué lugar le va a dar a las clases medias, qué lugar le va a dar a los empresarios, qué lugar le va a dar a Santa Cruz dentro de este diseño del país, ¿no es cierto? Y creo que esos son retos para todas las fuerzas políticas, por otra parte. Me quedo ahí, me tengo que ir a un corte, volvemos volando ya a las conclusiones de este interesantísimo desacuerdo. Quédese con nosotros. Volvemos ya a las conclusiones de este interesante programa, como siempre, esos programas de análisis de qué es lo que ha sucedido cómo queda el escenario post aprehensión de Luis Fernando Camacho, son programas que evidentemente nos tomarían más de una hora, pero es solamente lo que tenemos. Así que voy a iniciar la despedida. Luciana, 30 segunditos, un minutito de conclusión que dejarías. Bueno, yo creo que evidentemente el apresamiento de Camacho ha sido sorpresivo para todos, pero ha marcado ciertamente un momento político distinto, ¿no? Y es un momento político caracterizado por un realineamiento de los bloques y también, en cierto modo, por un desbloqueo, ¿no? Porque hay algo que desbloquea también la aprehensión de Camacho para el resto de fuerzas políticas, ¿no? Es decir, abre la posibilidad de discutir otras cuestiones, otras problemáticas, tanto dentro como fuera del MAS, ¿no? Ahora, en ese sentido, yo coincido ahí con Armando de que hay una problemática fundamental en relación al MAS y al proceso de cambio, es si puede el proceso de cambio articular lo regional y las clases medias, ¿no? Es decir, puede pensarse un proceso de cambio para clases medias, para las regiones, ¿no? Porque precisamente estos dos nudos han sido los que las oposiciones han sabido capitalizar y politizar, y no siempre en un sentido progresista, ¿no? Y ahí también hay que echarle una mirada, porque cada vez vemos tendencias mucho más radicalizadas, esto que decía al principio, ¿no? Marcos ideológicos fundamentalistas, un uso instrumental de la violencia y también de la democracia, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un escenario complejo, marcado por radicalización, fragmentación, y cerraría con esto de esta población flotante que yo creo que es el escenario verdadero de la disputa. Daniel. Bueno, muy interesante lo que dice Luciana. En Bolivia la política no se caracteriza cabalmente por acuerdos, diálogos o tratar de entender, ¿no?, a quienes finalmente no están dentro de tu proyecto político. En ese sentido, yo veo difícil, si no imposible, que el MAS pueda replantearse, renovarse, reinventarse para entender Santa Cruz, para entender las clases medias, para entender de que hay otras formas de hacer política. Y creo que el MAS en el gobierno ratifica, ¿no?, esa esencia que tiene casi de carácter autoritario, más vinculada con ciertos sectores, ¿no?, pero sacrificando a otros. Y eso es lamentable porque finalmente, si el MAS es un proyecto de izquierda, que yo ya lo dudo desde hace mucho tiempo atrás, tendría que inspirarse un poquito por lo que viene ocurriendo en el contexto latinoamericano, lo que viene ocurriendo en Colombia, un presidente que con mucha creatividad y con mucha capacidad de diálogo, por ejemplo, está apostando por la paz total, ¿no?, en un país donde
hay varias décadas ya de guerra civil, de grupos armados. La reinvención de Lula da Silva creo que debería también inspirar al gobierno, que no creo que vaya a entrar a hacer venganza con la mala gestión, sino dejará a la justicia que haga su rol con relación a lo mal hecho por Bolsonaro, pero abrirá puentes de diálogo con quienes incluso no comulgan con su gobierno. Si eso ocurriera en Bolivia, algún día por milagro creo que podríamos hablar ya de otro momento de la política y de un país que va a alcanzar niveles de productividad, ¿no? De cohesión que actualmente no lo tenemos, lamentablemente, Susana. Muchas gracias, Daniel. Armando, una conclusión, un minutito. Sí, muy cortita. Yo creo que más allá de los escenarios que se van dibujando, creo que, como verán, hay más preguntas que respuestas, creo, después de todo lo que ha pasado. Sin embargo, sí, yo ya en mi lógica más del deber ser, yo sí creo que la clase política boliviana y la dirigencia política boliviana sí tiene que poner una frontera a que la acción política derive en la violencia. Creo que ese es uno de los temas que sí uno puede decir que moros y cristianos, más allá de las posiciones y diferencias que pueda haber, tienen que poner. Es decir, cuidado, y en eso no soy alarmista, pero creo que las últimas semanas y el último medio año nos ha mostrado que muchas veces estamos al borde de que justamente, como decía Luciana, de repente la discusión, pues, digo, la política sea capturada por lógicas violentas, casi nihilistas y de destrucción. Creo que es contra eso, contra lo que tenemos que en este inicio de año, de alguna manera, inmunizarnos y tratar sí, va a ser duro, va a ser controversial, complicado, todos los clivajes que tiene el país, pero eso tenemos que discutirlo en un marco democrático y tratando de evitar la violencia. Y si en la medida que la dirigencia rechace esas lógicas con mucha más claridad, a todos nos va a ir mejor. Ojalá sea ese es mi deseo para este año, ¿no? Muchas gracias, Armando, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Luciana, por haberme acompañado esta noche. Por supuesto, muchísimas gracias a usted por sintonizarnos en Desacuerdo conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese en la programación de RTP. Muy buenas noches.